función que vamos a analizar a continuación es 4 entre s por s más 2, y esto es con el objetivo de estudiar el compensador en adelanto mediante el método de la bisectriz. Pero primero tenemos que analizar el LGR de esta función. Así que nuestro primer paso será ubicar los polos y ceros de la ecuación en nuestro plano de LGR. Por lo tanto, recordemos que los polos son los que hacen que el denominador de la función sea 0. Por lo tanto, vemos que aquí tenemos dos que van a estar en 0 y menos 2. Y los vamos a representar en el plano de LGR con una X, justamente en 0 y en menos 2. Y los ceros son los que hacen que la ecuación en la parte del numerador sea 0, pero como aquí no tenemos ninguna S, entonces no tenemos ceros finitos. Después vamos a calcular el inicio y final de las trayectorias. Las trayectorias son las que conectan a un polo o 0 a otro polo o 0, pero aquí solamente tenemos dos polos, así que vamos a tener una sola trayectoria que va a ir de menos 2 a 0, que es donde están nuestros polos, y acá también la representamos en el plano de LGR. Y ahora vamos a calcular las asíntotas. Las asíntotas en número son el número de polos menos el número de ceros, así que tenemos 2 menos 0 que da 2. Este es nuestro número, pero ahora necesitamos el centroide, que es a partir de donde salen las asíntotas. El centroide también se calcula con una formulita que nos dice que tenemos que ubicar la sumatoria de los polos y restarle la sumatoria de los ceros entre el número de asíntotas. Esto nos da un resultado de menos 1, así que también esto lo vamos a escribir acá en el plano. Y ya que lo tenemos, lo único que nos falta es el ángulo de las asíntotas. Para esto también tenemos acá nuestra fórmula de más menos 180 grados por 2k más 1 entre número de asíntotas. Como es la primera vez que usaremos la fórmula, la k va a ser de 0, el número de asíntotas es 2, así que con esto nos da un resultado de más menos 90. Sabemos que las asíntotas son 2, entonces ya las tenemos. Una es 90 y la otra menos 90. Así que donde está el centroide van a salir ambas asíntotas, una hacia arriba y una hacia abajo. Hasta ahora la información que sabemos es que los polos en lazo cerrado de esta ecuación se ubican aquí donde están las asíntotas. Y el siguiente paso va a ser determinar cuáles son estos polos. Vamos acá la función en lazo cerrado y vamos a sacar las raíces de la ecuación, específicamente en el denominador. Por lo tanto, como es una ecuación cuadrática, vamos a usar nuestra fórmula cuadrática de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Con esto nos dará un resultado de menos 1 más menos j raíz de 3. Así que digamos que estos son los polos de la ecuación en este momento. Y ahora lo que podemos hacer es que a partir de esta ecuación podemos saber el valor de la frecuencia natural no amortiguada y del factor de amortiguamiento. Esto mediante esta fórmula en la cual comparamos los valores de la ecuación con los de la fórmula. Primeramente para la frecuencia natural no amortiguada sabemos que es el valor del final, así que vale 4, pero este valor es al cuadrado. Por lo tanto, la frecuencia natural no amortiguada es raíz cuadrada de 4, o sea, 2 radianes por segundo. Y con este valor también podemos sacar el factor de amortiguamiento con el término de en medio, o sea que 2 es igual a 2z omega n, lo cual quiere decir que el factor de amortiguamiento es 2 entre 2 por 2, que es el valor de la frecuencia natural no amortiguada. Así que el factor de amortiguamiento es de 0.5 para esta raíz. Y ahora vamos a analizar algunas gráficas de lo que significa la frecuencia natural no amortiguada y del factor de amortiguamiento. Primero, para la frecuencia natural no amortiguada, vemos que es este valor que se desplaza en un mismo ángulo, acá en nuestro plano, y conforme crece esta frecuencia, pues obviamente vemos que la línea se extiende. También tenemos el factor de amortiguamiento. Este representa el ángulo aquí en el plano, por eso entre más crezca pues vemos que se va acercando más a la línea horizontal y el ángulo también va creciendo. Y pues vemos que ambos están relacionados, o sea necesitamos tanto el factor de amortiguamiento,
que nos va a dar el ángulo, y la frecuencia natural no amortiguada, que nos va a dar la distancia en el plano. Y acá tenemos nuestra gráfica del LGR, en la cual vemos que la línea roja es el factor de amortiguamiento de 0.5 y en esa línea se encuentra la frecuencia natural no amortiguada de 2 radianes por segundo. Y los polos de la raíz de menos 1 más menos j raíz de 3 son los que se encuentran con la letra X en negro, pero ahora lo que queremos es modificar la frecuencia natural no amortiguada a 4 radianes por segundo, o sea que como va a ser más grande, va a estar más hacia la izquierda, y esta la representan las X acá en color verde. Entonces ahora tenemos que encontrar cuál es el valor de estas X, y es lo que vamos a hacer a continuación. Para esto vamos a determinar el punto deseado, así que lo vamos a hacer de la misma forma que veíamos acá anteriormente, con esta fórmula de s cuadrada más 2z omega n por s más omega n al cuadrado. Simplemente vamos a reemplazar los valores. El factor de amortiguamiento se va a mantener de 0.5, pero la frecuencia no amortiguada ahora es de 4, así que se va a modificar también acá en la ecuación. Y esto nos va a dar s al cuadrado más 4s más 16. Volvemos a utilizar nuestra fórmula cuadrática y vemos que ahora el punto deseado está en menos 2 más menos j2 raíz de 3. Y con este punto deseado es que nos vamos a basar para sacar nuestro compensador. Nuestro siguiente paso es encontrar el ángulo deseado, y para esto vamos a utilizar la función enlazo abierto. En la función enlazo abierto hay dos polos en 0 y menos 2. Así que acá vamos a poner esta gráfica donde se encuentra el punto deseado de menos 2 y 2 raíz de 3. Y vamos a trazar una línea que va a ir del punto deseado al origen, ya que tenemos un polo en 0, y la otra línea que va a ir a menos 2. Y lo que tenemos que hacer es encontrar los ángulos desde el origen del plano hasta donde están las líneas. Por lo tanto, una ya sabemos que es de 90, porque es un ángulo recto, y tenemos que encontrar ahora el otro. Para esto vamos a utilizar la fórmula de la tangente, pero de la parte del ángulo, así que sería tangente inversa del opuesto entre la adyacente. Esto es para la parte de este ángulo de adentro, así que el opuesto sería la línea de arriba básicamente, que vale 2, y el adyacente sería 2 raíz de 3. Eso lo sustituimos, le sacamos la tangente inversa, y también estoy sumando los 90, que son hasta donde está la línea gris de j omega. Eso es porque sabemos que este ángulo es recto y vale 90. Así que el ángulo sería de 90 grados más 30 grados, lo cual nos da 120 grados. Y para el ángulo deseado necesitamos llegar a 180 grados. Entonces vamos a hacer la sumatoria de 120 más 90, que nos debería dar 180, pero en vez de eso nos está dando 210 grados. Entonces para que nos pueda dar 180 hay que calcular una diferencia, y ese va a ser nuestro ángulo deseado, que va a valer 30 grados. Y con este ángulo es que ya podemos continuar hacia el análisis del compensador. Ahora sí, vamos a estudiar el método de la bisectriz con nuestro punto deseado de menos 2 más 2j raíz de 3. Y otra vez vamos a dibujar acá un plano con nuestro punto deseado. Y ahora el primer paso para este método es trazar una línea que va a ir al origen y la otra que va hacia el infinito negativo, o sea, hacia la izquierda. Y vamos a empezar a dibujar los ángulos. Que el primer ángulo ya lo sabemos porque es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente para el ángulo deseado. Entonces sabemos que este es de 120 grados y el de adentro es de 30 grados. Y como este es de 120, por geometría debemos saber que también el de adentro va a valer 120 grados. Y lo siguiente, ya por el método, es que vamos a trazar una línea entre las dos líneas que ya habíamos dibujado, la cual va a ser la bisectriz. Tiene que estar exactamente en medio. Por eso la vamos a llamar B, y después trazaremos dos líneas hacia la izquierda y la derecha que van a representar el polo y el cero del compensador. Y ahora es momento de ir incluyendo los ángulos que conocemos. Y lo primero que sabemos es que todo esto vale 120 grados.
y que el ángulo deseado era de 30 grados, como ya habíamos calculado anteriormente. Y como este es de 30 grados, entonces entre la bisectriz y el polo hay 15 grados y también entre la bisectriz y el cero. Es lo mismo. Y ahora serían 120 menos 30 da 90, o sea que de cada lado hay 45 grados. Por eso acá escribí 45. Y ahora por geometría sabemos que este ángulo de 30 grados debe valer lo mismo que este de acá, ya que es como si lo estuviéramos espejeando. Así que este es de 30 y lo que queda es un ángulo de 15 grados entre el 0 y la línea vertical. El siguiente paso es hacer el cálculo del cero del compensador, y para esto necesitamos uno de los triángulos, que en este caso va a ser este que se forma entre el 0 y el menos 2, con un ángulo de 15 grados, así que lo voy a poner acá por separado para verlo mejor. Y la forma en la que podemos ver la distancia entre el 0 y el menos 2 es con la fórmula de la tangente, que nos dice que la tangente del ángulo es el opuesto entre el adyacente. El opuesto vendría siendo la distancia y el adyacente es el 2 raíz de 3 que está por un lado. Así que si despejamos el opuesto, que es la distancia que nosotros queremos, nos va a quedar como adyacente por tangente del ángulo, o sea 2 raíz de 3 por tangente de 15, lo cual nos da un resultado de 0.92, que consiste únicamente en la distancia. A esto también le tenemos que sumar el 2 para que nos dé en qué punto está el 0, que sería de menos 2.92. Recordemos que el 0 se escribe como 1 sobre t, así que este valor despejado sería de 0.341. Y ahora vamos a hacer el cálculo del polo. Para esto necesitamos también un triángulo, así que vemos que se forma un triángulo aquí entre el 2 y el polo, y es el que vamos a tomar. Lo voy a escribir de este lado, con sus respectivos opuesto adyacente y ángulo de 45 grados. Y aquí algo importante es que como es un triángulo rectángulo y de un lado tenemos 45 grados, eso significa que del otro lado también va a haber 45 grados, lo cual quiere decir que tanto el opuesto como el adyacente van a tener el mismo valor, y si el adyacente es 2 raíz de 3, entonces la distancia también va a ser de 2 raíz de 3, a lo cual le tenemos que sumar el valor de 2, y nos va a quedar que el polo está en menos 5.46. Y haciendo el despeje, entonces nos quedará que A por T es igual a 0.183. Y despejando alfa de esto, entonces nos queda que es de 0.537. Y ahora sí podemos comenzar con el procedimiento del compensador, con lo que nos hace falta. Para esto pues tenemos los valores del polo y el 0, y vamos a anotar la forma del compensador, que es de S más el 0 entre S más el polo por una ganancia Kc. Vamos a sustituir el 2.92 y el 5.4 acá en la forma, y ya lo único que nos falta es calcular la ganancia de Kc, pero para eso necesitamos el sistema completo, o sea, el compensador por la forma inicial en lazo abierto, y vamos a despejar la Kc. Primero tenemos que igualar todo a 1 y despejamos la Kc, con lo cual nos quedaría lo mismo pero volteado, o sea, lo del denominador se pasa para arriba y lo del numerador se pasa para abajo. Y ahora tenemos que evaluar con los valores del polo deseado, que era de menos 2 más 2j raíz de 3, y esto se hace con algunas raíces cuadradas. Por ejemplo, el primer término es s, así que va a ser raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado, porque es el cuadrado del número real más el cuadrado del número imaginario. Después tenemos s más 2, así que vamos a copiar todo el primer paréntesis, pero ahora vamos a sumar menos 2 más 2, y luego para el tercer término vamos a sumar menos 2 más 5.4, y para el de abajo menos 2 más 2.9 al cuadrado, mientras que el 2 raíz de 3 se mantiene igual en todos los casos. Y ya con todo esto escrito, solamente lo podemos meter en la calculadora y nos va a salir un valor que en este caso va a ser de 4.7. Esa es la ganancia de compensación.
así que la podemos sustituir en la fórmula del compensador y ya vemos que la forma del compensador es 4.7 por S más 2.92 entre S más 5.46. Ese es el compensador y todo el sistema completo pues sería 18.8, ya que estamos multiplicando 4.7 por 4 por S más 2.92 entre S por S más 2 por S más 5.46. Ya con esto resolvimos todo el problema. Y una cosa extra que podemos hacer es volver a hacer el LGR pero ya modificado, solamente para comprobar que ahora el punto deseado sí está dentro del LGR. Para esto vamos a seguir los mismos pasos del inicio, pero ahora para el sistema completo, o sea, la forma en lazo abierto por el compensador. Por lo tanto, el primer paso es calcular los polos y ceros, pero ya de todo junto. Así que vemos que ahora hay 3 polos que se encuentran en 0, en menos 2 y menos 5.46. Y en la parte de arriba hay un 0 en menos 2.9. Así que esto lo vamos a poner acá en el plano. Y luego vamos a calcular el inicio y final de las trayectorias, que como ahora tenemos 4 cosas, van a formarse 2 trayectorias, una del primer polo al primer polo y luego del 0 al tercer polo. Aquí están nuestras 2 trayectorias y luego calculamos las asíntotas con el número de polos que es 3 menos el número de ceros que es 1. Tenemos 2 asíntotas, calculamos el centroide con nuestros valores actuales de polos y ceros, nos queda que es de menos 2.3, así que también lo ubicamos en el plano. Y calculamos el ángulo de las asíntotas, que sigue siendo de más menos 90 grados. Y también podemos calcular el punto de quiebre, que aquí no lo estoy agregando, pero se explica todo completo en la clase del LGR. Así que aquí tenemos ya nuestra forma. Y también olvidé mencionar que las líneas rojas representan el factor de amortiguamiento, que era de 0.5. Así que vamos a ver un cruce entre el LGR y aquí donde está el factor de amortiguamiento. Ese punto es menos 2,2 raíz de 3, tanto positivo como negativo, así que vemos que los puntos deseados sí se encuentran en el LGR. Ya tenemos el compensador hecho y también su comprobación.